Muy bien, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo desde dónde se conecten. Soy Victoria, soy especialista de proyecto en UNICEF, que trabajo en el área de nutrición infantil en acción humanitaria. Y hoy tenemos el placer de ser parte del equipo que va a compartir en el espacio de una hora nuestra nueva guía precisamente que tiene que ver con la mitigación de riesgo vinculada con violencia de género en el sector de la nutrición. Esta es una iniciativa que es parte del esfuerzo que hacen en conjunto UNICEF y Acción contra el Hambre, entre otras organizaciones, y vamos a compartir precisamente información en el caso particular de nuestros colegas de Somalia, quienes van a hablar un poco de lo que han implementado. Está disponible la interpretación en la parte inferior derecha de sus pantallas si están en una computadora y en las opciones adicionales si están en una tablet o en un teléfono y pueden escuchar entonces la actividad en el idioma de su preferencia. Siguiente diapositiva. La agenda del día de hoy tiene tres partes. Tenemos un resumen de lo que estamos abordando en esta área programática, de dónde se ha derivado este esfuerzo, y luego vamos a profundizar con respecto a la guía programática sobre su marco, para que puedan revisarla y ver las distintas dimensiones que cubre. Y luego vamos a abordar la experiencia de Somalia, escuchando precisamente el testimonio de nuestro colega, que va a compartir ejemplos concretos sobre cómo se interrelacionan la violencia de género y su riesgo y la nutrición a nivel del país y cómo se ha abordado esta problemática. Luego vamos a tener un espacio para preguntas y respuestas y cerrar el seminario web. Y luego, entonces ahora ya le voy a dar la palabra a Christine Heckman, quien nos va a guiar sobre esta primera parte del seminario web. Soy Christine Heckman, trabajo en el área de violencia de género y en el equipo de emergencias en la sede de UNICEF. He estado colaborando de forma cercana con nuestro equipo de nutrición y con el clúster de nutrición global y otros colegas del sector de la nutrición. Estoy emocionada de ser parte de esta conversación. Ahora vamos a la siguiente diapositiva. Yo me imagino que muchas personas han estado expuestas a algunas definiciones con respecto a la violencia de género en el pasado, pero esta que tenemos en la diapositiva no es una definición oficial, simplemente hemos tratado de simplificar este concepto para poder suscitar una discusión. Para otras definiciones formales podemos prestar atención a los recursos que vamos a compartir al final del seminario web, pero queremos hablar un poco del riesgo y de la amenaza de la violencia que muchas veces se debe a los desequilibrios de poder en términos de género. Entonces la violencia de género se usa de forma intercambiable con el concepto de violencia en contra de mujeres y niñas. Algunas formas de este tipo de violencia, y esta no es una lista exhaustiva, eh, están muy vinculadas, por ejemplo, con actividades lamentables como la violación y otras formas de violencia sexual, violencia de pareja, algunas veces denominada violencia doméstica, el matrimonio infantil y la negación de recursos. Entonces, precisamente en el sector de la nutrición, con frecuencia se habla de decisiones familiares y hay recursos limitados que priorizan alimentar a un niño con respecto a una niña. Siguiente diapositiva. Como UNICEF, nosotros tenemos un módulo programático amplio en lo que se refiere a la violencia de género en la programación de emergencia. Se basa en tres pilares. El primero tiene que ver con brindar apoyo a los y las sobrevivientes a través de un conjunto amplio de servicios. Por ejemplo, una vez que ocurre un episodio de violencia de género, asegurarse de que la persona sobreviviente pueda ser cuidada y recibir lo que necesita. El segundo tiene que ver con la mitigación del riesgo de violencia de género en todos los sectores programáticos, como UNICEF cumple con una serie de compromisos globalmente. Justamente es lo que hemos asumido como institución, asegurarse de que todo lo que hacemos sea seguro y accesible para las mujeres y las niñas. Y es lo que denominamos el trabajo de mitigación de riesgo de violencia de género. Y esto tiene que ver con el resultado 2. Y el resultado 3 tiene que ver con la prevención a largo plazo. Es decir, las normas sociales,
cambiar lo que son los marcos jurídicos y, por supuesto, el pilar que impulsa todo esto tiene que ver con estos tres pilares en conjunto: la coordinación y el reforzamiento de lo sistémico para el cambio. Nuevamente, cuando hacemos estas presentaciones, empleamos muchísimo tiempo hablando de la vinculación entre la violencia de género y la nutrición, porque hay muchas cosas que voy a abordar, porque hay muchas cosas que podríamos profundizar webinarios completos. Entonces yo mencioné esto: UNICEF tiene un compromiso para asegurarse de que todas las intervenciones en todos los sectores y en todos los clústeres puedan ser tan seguras y accesibles como sean posibles en beneficio de mujeres y niñas. Y esto emerge desde el principio fundamental de la respuesta humanitaria, de que todo lo que hacemos necesita hacerse en una manera que no termine iniciando o exacerbando el peligro de niñas y mujeres, y es el punto de inicio de este trabajo. Pero también tiene que ver con la violencia de género y la nutrición, específicamente en los sectores. Sabemos que las niñas y mujeres son las usuarias principales de los servicios de nutrición y son las que experimentan violencia de género principalmente. Entonces, hay muchas superposiciones en la población a la cual estamos brindando nuestro servicio. Ha habido mucho trabajo que se ha hecho para compilar evidencia y vamos a compartir los enlaces en el chat. Luego de que termine de hablar, toda la base de evidencia con respecto a la exposición a violencia de género está vinculada con los resultados de nutrición, y esto es muy robusto. Entonces, precisamente hemos tratado de incluir indicadores como indicadores de bajo peso al nacer, en el caso de los niños y niñas, los indicadores de crecimiento de niños y niñas en cuanto a la nutrición materna, la lactancia, entre otros elementos. Sabemos que la violencia de género puede afectar el acceso y, por supuesto, la ingesta de alimentos, los resultados de los servicios de nutrición en sí. Entonces, en cuanto al acceso, nos referimos, por ejemplo, a consideraciones de seguridad con respecto al servicio de nutrición, la composición del personal que está prestando atención allí en el frente, digamos, en los lugares, en el terreno. Y precisamente una serie de prácticas que nosotros recomendamos adoptar. Por ejemplo, si se distribuye la fórmula nutricional o el alimento para nutrición, podemos usarla o asegurarnos de que se use siguiendo las instrucciones, con base, tomando en consideración también estos problemas que tienen que ver con las dinámicas de poder en los hogares. En cuanto a los servicios de nutrición y sus resultados, en general, queremos que haya servicios más seguros para que sean mucho mejores, ser más accesibles, sean más efectivos, tratando de forma proactiva de integrar la mitigación en el trabajo de nutrición que hacemos. Y el último punto tiene que ver con un desarrollo mayor de lo que hablé anteriormente, que las mujeres que enfrentan la violencia, que quizás pueden perder citas o pueden muchas veces evitar ir a instalaciones, nosotros tratar de articular para poder sopesar estas limitaciones. Entonces, hemos estado trabajando para integrar justamente este enfoque para mitigar la violencia de género en todos nuestros sectores en UNICEF en los últimos tiempos. En particular, en los últimos años hemos tenido un impulso muy significativo en cuanto a mitigar la violencia de género y la nutrición. Precisamente hemos tratado de reforzar este componente de mitigación de riesgo de violencia de género en nuestro trabajo. Se trata precisamente de no causar un daño, y este es un principio que asumimos de forma diaria cuando elaboramos nuestros programas, es decir, procurar actuar de forma proactiva, sistemática y efectiva, evaluar los riesgos vinculados con la violencia de género y emprender acciones para mitigarlos. Todo esto se basa precisamente en un comité interagencia que trabaja centrado en esta estrategia y en esta guía para mitigar la violencia de género. De forma más reciente y de forma emocionante, me gustaría decirlo, hemos estado desarrollando velozmente
integraciones más profundas, modelos más sofisticados de programación de nutrición tomando en consideración los riesgos de violencia de género. Es decir, brindar respuestas, servicios de respuesta a la violencia de género y servicios de nutrición de forma conjunta. ¿Cómo podemos aprovechar el hecho de que tenemos estas poblaciones que de cierto modo se sobreponen y actuar de forma más efectiva para poder brindar ambas respuestas de forma más efectiva, de forma coordinada? Entonces, hemos estado trabajando con el Cuerpo Médico Internacional y justamente tenemos una serie de paquetes y estamos tratando de asumir este enfoque. Yo creo que estamos encaminados de forma correcta y espero que luego de terminar el piloto que tenemos actualmente, podamos recabar conocimiento y poder desarrollar un modelo que se base en la provisión de servicios integrada. Esperamos ver la próxima fase, donde normalmente al incrustar o incluir estos servicios de respuesta a la violencia de género en el sector nutricional, podemos entonces precisamente mitigar estos riesgos que antes quizás se percibía como algo imposible. Entonces, podemos entonces brindar justamente servicios de nutrición y podemos alcanzar a los sobrevivientes de violencia de género de forma efectiva. Siguiente diapositiva. Y ahora le doy la palabra a Megan. Gracias, Christine. Hola a todas y a todos, soy Megan, soy especialista de nutrición y les hablo desde la sede de UNICEF. Y voy a hablar un poco del contenido de la guía de programa, pero antes de comenzar, les voy a dar un poco de información contextual en términos de por qué se desarrolló esta guía. Se desarrolló para la programación en sector nutricional por parte de gerentes que están trabajando en entornos humanitarios, pero es aplicable también a otros entornos. Nuestro objetivo es hacer que su uso sea tan fácil como sea posible para que el equipo de nutrición pueda considerar de forma sistemática los riesgos de violencia de género y tomar acciones prácticas para reducir dichos riesgos. Sabemos que el equipo de programas de nutrición muchas veces enfrentan limitaciones, pero la idea es que haya una estructura clara, ejemplos distintos y herramientas a las que puedan recurrir. Como dijo Christine, hay una generación de evidencia, digamos, en este espacio, por lo cual esta guía de programa refleja experiencia del mundo real. Estas recomendaciones se basan en lecciones prácticas de un distinto rango de entornos, especialmente de la guía operacional que justamente se desarrolló en el sur de Sudán. Es decir, esta es una investigación muy importante que ha permitido obtener conocimiento con respecto a este espacio, lo cual está siendo aprovechado por UNICEF y los socios precisamente para impulsar una agenda en los años sucesivos. En particular, el IMC, ACF y el grupo de trabajo que trabaja para prevenir la violencia de género, precisamente que están agrupados en el clúster de nutrición global. Entonces, este compromiso le ha dado forma a esta herramienta para que sea realmente práctica y que se pueda probar en el campo. Entonces, la guía se estructura alrededor de 6 acciones clave que pueden ver aquí en esta diapositiva, pero profundiza. Hay secciones con respecto a la coordinación, adaptación, y se menciona brevemente esto en los próximos minutos. Pero antes de esto, quiero mencionar una serie de puntos críticos. Este paquete se diseña para entornos donde se toman en consideración los servicios de nutrición y de prevención o mitigación de violencia de género, idealmente donde haya acceso a expertos. Los expertos pueden quizás, puede haber acceso a ellos limitado, pero lo importante es que el personal que trabaja en nutrición reciba la capacitación necesaria. A través de la guía vamos a ver una guía clara con respecto a la necesidad de insumos por parte de especialistas en violencia de género. Por ejemplo, algunas actividades requieren colaboración activa de personal de prevención de violencia de género y otras tienen que ver con la contribución de especialistas de nutrición para brindar un apoyo en ese sentido. Por lo cual, las auditorías de seguridad son los pilares para la mitigación de riesgo de violencia de género. Otra forma en la que se puede describir una auditoría es precisamente la verificación de seguridad de los servicios de nutrición. Hay distintos ejemplos disponibles, pero es realmente importante prestar atención a que estén adaptadas estas guías a nuestro contexto. Es decir, llevamos a cabo una auditoría para evaluar el riesgo que puede existir alrededor de las instalaciones de nutrición, como por ejemplo mala iluminación, ubicaciones aisladas,
y otra serie de problemas similares. No solamente se trata de la infraestructura, se trata de hablar a las mujeres y niñas y a otros miembros de la comunidad que nos van a ayudar a entender las dinámicas culturales, las barreras al acceso, algunas de ellas, como mencionó Christine, y las preocupaciones de seguridad que muchas veces no son visibles, a menos que hablemos con las mujeres y con las niñas. Todas estas auditorías nos dan información que necesitamos para implementar cambios significativos y para asegurar de que nuestros programas no causen daño. Lo segundo tiene que ver con la adaptación de los servicios, es decir, relativamente es autoexplicativa nuestra verificación de seguridad, de que nos podamos adaptar con base a lo que encontramos en esto. Mejoras en lo que es el vallado, iluminación, letrinas, por ejemplo, diferenciadas por género. Es decir, no tenemos que esperar a que haya una auditoría de seguridad para llevar a cabo los cambios, pero la idea es que hagamos un seguimiento minucioso y que haya visibilidad de estos problemas que quizás no se ven a simple vista. También podemos trabajar con base a cómo queremos que nuestros servicios se brinden, con base en el feedback, y también llevar a cabo ciertas adaptaciones, precisamente, por ejemplo, en términos del tiempo, la hora en la que se brindan los servicios, por ejemplo, reducir los tiempos de espera en la medida de lo posible. Las mujeres y las niñas muchas veces tienen cargas de trabajo muy desproporcionadas y trabajan muy duro y muchas veces tienen que esperar horas y horas en un centro de nutrición y muchas veces no tienen la posibilidad de hacerlo. Y estos cambios tienen el objetivo de eliminar estas barreras prácticas y reducir tanto como sea posible el daño. La tercera acción tiene que ver con nuestro personal, es decir, las decisiones del equipo realmente tienen un impacto directo en la seguridad y en la confianza en nuestros servicios de nutrición. A través de la investigación hemos visto que uno de nuestros hallazgos prominentes es que cuando había personal femenino, las mujeres y niñas se sentían un poco más seguras en cuanto al acceso al servicio. Con base en eso, la guía recomienda que el 50% del personal sean mujeres. Es decir, sabemos que alcanzar esto no es fácil. Hay barreras muy profundas, hay pools de reclutamiento, preocupaciones de seguridad, normas sociales, pero es importante tomar en consideración y entender cuáles son las barreras que existen en los contextos específicos y ver cómo las podemos encarar. Más allá de la representación, todo el personal debe recibir capacitación en mitigación de riesgo de violencia de género, prácticas de derivación seguras y éticas, cómo responder de forma apropiada cuando se revela una información o cuando hay una experiencia de violencia. Utilizamos esta guía de bolsillo de violencia de género justamente como un recurso de capacitación. Entonces la idea es crear servicios dignos y seguros y esto comienza con nuestros equipos. Hay mucha rendición de cuentas, mucho respeto y protección dentro de nuestros servicios. Siguiente diapositiva. La cuarta tiene que ver con las consultas y la retroalimentación. Nosotros no podemos diseñar servicios efectivos sin las voces de las mujeres y niñas presentes. Entonces, las consultas nos ayudan a entender sus necesidades únicas, sus experiencias, cómo se sienten y si nuestras acciones están funcionando. Cuando las mujeres y niñas sienten que los espacios son seguros, entonces ellas van a sentirse confiadas y van a sentirse apoyadas en este entorno. También reforzamos los mecanismos de feedback por parte de la comunidad para recibir justamente su retroalimentación y para poder entonces implementar nuestras respuestas. Y este feedback nos permite dar respuestas oportunas a las necesidades de niñas y mujeres. Siguiente diapositiva. La quinta acción tiene que ver con el reforzamiento de las derivaciones. Como mencionó Christine, hay servicios de nutrición a los cuales muchas veces las niñas y mujeres no tienen acceso debido a problemas de violencia de género. Entonces, la idea es tener un sistema de derivación coordinado, robusto, y lo hacemos a través del establecimiento de procedimientos operativos estándar muy claros para derivaciones seguras y éticas entre nuestros servicios de nutrición y violencia de género. Esto incluye asegurarnos de que ambos conjuntos de proveedores, nuestros equipos y los equipos de violencia de género sepan qué servicios existen y cómo hacer la derivación. También podemos trabajar de forma inversa, es decir,
brindar capacitación a los proveedores de servicios de violencia de género para reconocer riesgos vinculados con la nutrición. Nuestros colegas de violencia de género pueden quizás ver a una nueva madre que está teniendo dificultades para la lactancia o que se pueden identificar indicadores de desnutrición severa en un niño o moderada. Otra perspectiva muy poderosa que surgió a partir de la investigación que se llevó a cabo en Sudán del Sur tiene que ver con la capacitación que recibe el equipo en violencia de género y cómo, por ejemplo, se manejó un caso donde un sobreviviente reveló información acerca de su experiencia. Entonces, otros puntos básicos hacen referencia a la información con respecto a los servicios de derivación, a los servicios de prevención de violencia de género, tienen que ser visibles en las instalaciones en términos de lenguaje apropiado. Y precisamente los especialistas de violencia de género tienen que estar involucrados en el diseño y sobre cómo se hace seguimiento de las derivaciones de forma ética y segura. Necesitan asegurarse de que se asegure la confidencialidad y que nunca se corre el riesgo de romperse esa confidencialidad. Entonces, precisamente crear un puente entre nuestros servicios es lo que las niñas y mujeres necesitan para recibir el apoyo pleno. Mi sexta diapositiva tiene que ver con las acciones vinculadas con la comunidad y fomentar la conciencia entre la comunidad. Y precisamente se centra en reforzar las normas que sean positivas y minimizar las negativas para minimizar los problemas de violencia de género. Por ejemplo, involucrar a los hombres y a los cuidadores y a los líderes comunitarios en conversaciones con respecto a la violencia de género para minimizar lo que es el estigma y abrir el espacio para el cambio. Esto incrementa el apoyo para las mujeres y niñas en el acceso a los servicios de forma segura. También podemos integrar información vinculada con la violencia de género en nuestras plataformas de divulgación de nutrición existentes, como por ejemplo los grupos de apoyo de madre a madre, donde hay intercambio entre miembros de la comunidad, en los monitoreos de nutrición y en otras actividades de promoción y en los mensajes clave. Adicionalmente, los especialistas de violencia de género pueden organizar sesiones donde pueden justamente involucrar miembros de nuestros servicios de nutrición y de otros servicios. También justamente hacer un énfasis en los resultados de protección y nutrición. Siguiente diapositiva. Esto cubre las 6 acciones principales y actividades que están dentro de estas acciones en la guía. La siguiente sesión de la guía se trata de cómo nos adaptamos a distintos contextos, porque como saben, distintos contextos hacen variar varios aspectos en distintos entornos humanitarios, pero también el nivel de capacidad que existe en nuestras operaciones en ese lugar. Esta guía reconoce esto y ofrece consejos concretos sobre cómo adaptar el paquete de mitigación de riesgo de violencia de género dependiendo de la disponibilidad de los servicios y cómo la capacidad de nuestro equipo precisamente puede ayudar. Y voy justamente a mostrar escenarios comunes y cómo nos podemos adaptar con base en lo que se explica en la guía. El primero es cuando existen los servicios para mitigar la violencia de género y donde hay mecanismos de coordinación robustos. Este es un escenario ideal, porque esto implica que nuestro paquete puede implementarse. Podemos trabajar en forma coordinada con los equipos de nutrición, con los actores vinculados con la violencia de género, desarrollar rutas para la derivación e incluso ubicar servicios. Esto varía, ¿no? Según lo que mencionó Christine. Es aquí el nivel más ambicioso, donde hay actividades amplias entre las 6 acciones. El segundo escenario es cuando los servicios existen en respecto a la violencia de género, pero son limitados o están lejos de los sitios de nutrición. Es aquí donde podemos hacer más, donde podemos ser más selectivos. Por ejemplo, podemos adaptar las vías de derivación, brindando apoyo de transporte o un alcance móvil. También es crítico trabajar con los actores involucrados con la violencia de género para actualizar la información de derivación y asegurarnos de que el equipo de nutrición ha recibido la capacitación sobre qué es seguro y apropiado dentro del alcance. Entonces, asegurarnos de que no estamos yendo más allá de las limitaciones que tenemos.
Y el tercero es cuando no hay servicios para tratar la violencia de género en estas áreas. Y este es un escenario donde hay más limitaciones y aquí hay que ser cautos. Sin expertos de violencia de género, sin servicios a dónde derivar, debemos evitar causar daño de forma no intencional. Entonces, en estos entornos podemos llevar a cabo una auditoría de seguridad y hacer mejoras a las instalaciones existentes. Podemos reforzar la capacitación con respecto a los principios básicos entre el personal, como la confidencialidad. Podemos tener enfoques centrados en los sobrevivientes y podemos compartir mensajes de prevención clave con las comunidades, pero no podemos animar de ningún modo iniciar la revelación o las derivaciones basadas en la revelación, a menos que los servicios sean seguros y accesibles. Una lección que hemos aprendido es que algunas acciones de mitigación de riesgos siempre son posibles, incluso en contextos de baja capacidad. Y esta guía está estructurada para ayudarlas a evaluar el escenario y priorizar acciones que son factibles y que pueden tener un impacto. Siguiente diapositiva. Entonces, con eso en mente, tenemos en esta guía precisamente la posibilidad de identificar cuáles son los paquetes de mitigación de riesgo de violencia de género mínimos que pueden causar una diferencia significativa para la seguridad de mujeres y niñas. Y como pueden ver en esta diapositiva, esto incluye las auditorías de seguridad, adaptaciones de servicios básicos, capacitación sobre cómo responder a revelación de información vinculada con violencia de género, incluyendo la información de derivación para divulgación y fundamentalmente escuchar a las mujeres y sus preocupaciones. Estas son actividades que no requieren tantos recursos y no tenemos que tener demasiados insumos financieros, pero se pueden implementar estas acciones para tener un alto impacto. Entonces, este paquete mínimo requiere apoyo de especialistas de violencia de género para capacitar al equipo de nutrición. Y tengo 2 diapositivas más antes de darle la palabra a nuestro colega de Somalia, de nuestra oficina país de Somalia. Y el monitoreo y la evaluación son muy importantes para asegurarnos de que las acciones para mitigación de riesgo de violencia de género tengan impacto en nuestro contexto específico. Y cuando pensamos de vuelta en cuanto desarrollamos esta sección de la guía, precisamente queríamos profundizar en los detalles. Queríamos ver que los riesgos a veces son abrumadores para los equipos porque hay muchísimos indicadores y herramientas, por lo cual hemos tratado de ser cuidadosos al escalar estos esfuerzos para que estén los pilares esenciales de los indicadores distintos que se deben considerar. Pero uno de los mensajes más importantes, creo, en esta sección de monitoreo y evaluación tiene que ver con las percepciones de seguridad. Es decir, formular preguntas como, bueno, ¿se sienten las niñas y mujeres seguras al acceder a estos servicios? Podemos prestar atención entonces a atenderlas de forma más regular y reducir los tiempos de espera, tener métricas para medir esto y cómo se sienten una vez que estos cambios para la mitigación de riesgos se implementan. Sienten más confianza con respecto a los servicios ofrecidos. Esto nos ayuda a entender estos indicadores sobre cómo nuestras acciones pueden causar una diferencia, no solamente en términos del diseño de programas, sino también en cuanto a la experiencia de las personas. A lo largo del tiempo, si la seguridad mejora, los resultados de nutrición van a mejorar. Vamos a ver una tasa de recuperación que se aumenta, menos inasistencias y un mejor nivel de los servicios. La experiencia de las mujeres en cuanto al acceso a los servicios es una dimensión de varias. Entonces, depende del contexto, depende de cuáles son las barreras de acceso o las razones que causan este problema. Y creemos que es muy importante tener la capacidad de prestar atención a cómo las acciones de mitigación de riesgo de violencia de género están contribuyendo a mejorar el funcionamiento de los servicios de nutrición. Cambios que se implementan y el seguimiento de estos cambios nos van a ayudar a relatar una historia de cómo están funcionando las cosas y dónde podemos mejorar y dónde puede reforzarse la mitigación del riesgo de violencia de género. Antes de darle la palabra a Pradyumna, quiero hablar de las acciones prácticas que ustedes pueden implementar como especialistas en nutrición. Lo primero es hablar con sus colegas de violencia de género. Comiencen a desarrollar esas relaciones con los colegas, porque esto les permite mapear los servicios disponibles y evaluar en qué punto se encuentran. Entonces,
no necesitan hacer todo al mismo tiempo. Podemos comenzar con pequeñas acciones, 1 o 2 acciones de la guía, y partir de allí. Y precisamente invitar al resto de nuestros equipos a tomar los primeros pasos, apoyando a los colegas de violencia de género. Entonces usen las herramientas que están en la guía, especialmente esta guía de bolsillo, porque precisamente da un apoyo práctico claro. Y recuerden que no están solos, hay toda una comunidad que está trabajando en la integración de programas de nutrición vinculados a la prevención de violencia de género y otra serie de recursos disponibles. Y esto me lleva a la siguiente diapositiva, que tiene que ver con los recursos. Van a ver parte de los recursos aquí en esta diapositiva y los enlaces a dichos recursos. Y al final de la presentación, como mencionó Vic, justamente allí van a tener precisamente la posibilidad de pedir apoyo a través del sitio web del Clúster de Nutrición Global. Ahora le voy a dar la palabra a nuestro colega Pradyuma Dajal, que va a hablar de la experiencia de Somalia. Buenos días, les hablo de la oficina país de UNICEF en Somalia, les hablo desde Mogadishu. En primer lugar, este contexto es específicamente en Somalia. Nosotros sufrimos de sequías y violencia y preocupaciones de seguridad. Pero también el matrimonio infantil es un problema que nos afecta. Un porcentaje muy alto de casi un 90%, 98% de las niñas sufren de mutilación genital y nuestras niñas y mujeres se encuentran expuestas a un alto nivel de vulnerabilidad y de violencia doméstica. Hay múltiples riesgos asociados con la violencia de género que ellas se enfrentan. Y podemos hablar, entre otros, de la accesibilidad física de los servicios. Hay barreras a los servicios, barreras físicas, muchos tiempos de espera para poder ser atendidas, unas distancias exacerbadas para poder acudir a las instalaciones sanitarias. Tenemos problemas de accesibilidad financiera, la pobreza y los costos del transporte, por lo cual muchas veces, además de esto, las normas sociales solamente permiten que las mujeres hablen con otras mujeres. Un hombre tiene que aprobar el acceso de la mujer a estos servicios debido a creencias culturales y exclusión social. Mucho estigma en cuanto al acceso a los servicios, lo cual obstaculiza que las mujeres puedan obtener de forma satisfactoria estos servicios. El proceso de toma de decisión en los hogares también limita la participación de las mujeres. Entonces, lo cuarto que puedo mencionar tiene que ver con la accesibilidad a la información, porque debido a que hay disponibilidad limitada de información en términos de quién la recibe, barreras idiomáticas, el estilo de comunicación no es el apropiado y hay grupos vulnerables que son particularmente afectados en cuanto a la disponibilidad de los servicios. Es decir, un conjunto de normas sociales, prácticas y creencias que terminan además obstaculizando estos esfuerzos. Entonces, como hay precisamente potenciales riesgos de violencia de género que enfrentamos en Somalia en cuanto al acceso de mujeres y niñas a este tipo de servicios, por lo cual las acciones clave que hemos tomado en Somalia se centran en lo que voy a explicar en la siguiente diapositiva. Nosotros hemos tomado 3 acciones que estamos tratando de promover. Una, en términos de identificar, por ejemplo, cómo derivar casos de violencia de género, incluyendo justamente el uso de esta guía, ¿no? Ayudándonos con esta guía. Precisamente la fuerza de trabajo, principalmente los gerentes de programa y nuestros socios en la comunidad, los trabajadores de salud, están tratando entonces de identificar de forma más efectiva los casos y llevar a cabo las derivaciones de forma segura. Utilizando herramientas como la que mencionaba. En segundo lugar, nosotros tratamos de aprovechar la ayuda que nos brindan los socios del Clúster de Nutrición Global para llevar a cabo, con el apoyo del grupo de trabajo, precisamente las evaluaciones de riesgo en cuanto a la violencia de género. Entonces, aprovechamos el apoyo de estos socios para hacer estas autoevaluaciones, justamente, y poder desarrollar
medidas de mitigación específicas para el contexto. Y en tercer lugar, tenemos enfoques que son sensibles a la perspectiva de género dentro de la comunidad a través de plataformas como los grupos de apoyo de madre a madre, los grupos de apoyo de cuidadores, y estas actividades son puntos de entrada para fomentar conciencia con respecto al problema de la violencia de género. Estas son 3 actividades que implementamos en Somalia y esto se ha integrado en distintos puntos de los programas que se implementan en el área. Por ejemplo, durante la evaluación hay mucho análisis, planificación, y es allí donde las mujeres y niñas precisamente evalúan su propia situación, y esto nos ayuda al análisis y a la planificación para poder identificar los riesgos de violencia de género en el entorno, para poder identificar las barreras en el acceso a los servicios de nutrición y en conjunto poder tratar de identificar las prioridades a establecer. Esta es la fase de planificación, pero durante la fase de movilización de recursos, nosotros procuramos entonces articular las respuestas desde el punto de vista nutricional, pero asegurándonos de que los recursos se encuentran disponibles, tomando en consideración la necesidad de mitigar los riesgos de violencia de género. En tercer lugar, nos estamos asegurando de que el acceso sea en condiciones de dignidad, en condiciones de seguridad, y que puedan estar disponibles los servicios para estas beneficiarias. Y entonces procuramos reforzar el componente ético en nuestra programación, asegurándonos de que las víctimas de violencias de género y las sobrevivientes y otros grupos vulnerables puedan ser derivados a especialistas de forma segura, que haya una derivación segura. Y en cuanto a lo que son las plataformas coordinadas multisectoriales a nivel de país, a nivel estatal, estamos promoviendo discusiones con los actores relevantes en materia de mitigación de violencia de género, y durante el monitoreo y la evaluación nos aseguramos que estos casos sean monitoreados, y se han llevado hasta el momento a cabo 50 auditorías. Entonces, es decir, nosotros tenemos varios puntos programáticos para tratar de integrar estos enfoques. Hemos experimentado sin duda desafíos y hemos aprendido muchas cosas. Una de las lecciones principales que hemos aprendido es que el enfoque holístico puede mejorar los resultados en cuanto a los sobrevivientes de violencia de género. En segundo lugar, la participación de la comunidad es fundamental porque permite aumentar la confianza dentro de la comunidad y minimizar el estigma, de modo de que más personas pueden acudir a los servicios para recibirlos. Y la capacitación del personal es clave para poder identificar a los sobrevivientes de violencia de género y poder llevar a cabo procesos de derivación de forma segura. Y esto incluye a los gerentes de los programas, pero también a miembros de la comunidad y a los trabajadores que están allí interactuando con la comunidad para el mejor manejo de los casos de violencia de género. Y en cuanto a los espacios de confidencialidad, esto es muy importante porque esto anima a las personas que sufren de violencia de género o que son víctimas a poder revelar de forma segura la información, por lo cual la integración de estos espacios seguros dentro de los servicios de nutrición es muy importante. Los datos desagregados también permiten intervenciones más puntuales. Y de igual manera, en cuanto a las causas principales de la violencia de género, muchas veces se interrelacionan con cosas que hemos visto como identificadores comunes, como el desplazamiento, la pobreza, normas sociales adversas, que tienen un impacto, por lo cual es muy importante desarrollar servicios que tengan una conceptualización amplia que tome en consideración estos factores. Hemos enfrentado un conjunto de desafíos que me gustaría destacar. Como saben, la institucionalización de la mitigación de violencia de género muchas veces ha adolecido de normas estandarizadas
o de un enfoque o una estrategia que se base en la evidencia para poder integrar la mitigación de violencia de género en la programación nutricional. Tenemos herramientas limitadas y sistemas limitados para recabar datos. Como saben, obtener datos actualizados es un desafío porque en Somalia no hay condiciones de seguridad apropiadas. Entonces, por lo cual muchas veces la recabación de datos termina siendo una limitación importante. Sin embargo, hemos recibido capacitación de nuestro equipo, capacitaciones de naturaleza técnica, porque precisamente para poder identificar los casos de violencia de género y desarrollar mecanismos de derivación son áreas muy especializadas y hay muchas brechas en ese sentido, por lo cual estamos trabajando en estos elementos de capacitación. Tenemos desafíos que persisten, como el estigma. Entonces tenemos limitados recursos para poder enfrentar esto, lo que es la inseguridad. Como saben, necesitamos estar adaptándonos de forma constante. Entonces, en cuanto a la consulta de mujeres y niñas, precisamente esto se considera cuando se diseña el programa. En desafíos cambiantes, tenemos que constantemente adaptar las cosas. Hemos logrado progreso, pero todavía hay desafíos significativos que persisten en cuanto a normas sociales adversas que tenemos aquí en Somalia. Por último, hay siguientes pasos que hemos identificado en nuestro contexto. Creo que la priorización de ciertas áreas geográficas, en especial las áreas de alto riesgo, creo que esto es clave en términos de cuáles son las áreas que enfrentan un mayor nivel de riesgo. En segundo lugar, el desarrollo de capacidades en cuanto a la respuesta vinculada a la violencia de género en emergencias. Esto es muy importante. Y en los pasos siguientes nos gustaría precisamente apalancar otros módulos de capacitación que tenemos con respecto a la lactancia, a otros elementos que nos gustaría integrar. En tercer lugar, necesitamos simplificar nuestras herramientas y estrategias que implementamos. Es una prioridad. Y lo otro tiene que ver con las auditorías de seguridad y, por supuesto, los primeros auxilios psicológicos que brindamos dentro del enfoque nutricional y de salud. Ese es uno de los próximos pasos que hemos planificado, la inclusión del enfoque de violencia de género en la nutrición y en entornos humanitarios. Es decir, poder desarrollar las capacidades en términos de poder integrar estos enfoques en nuestros programas nutricionales para una identificación y una respuesta más ágil. Precisamente esto nos va a permitir aprovechar mejor las capacidades que tenemos en cuanto a los recursos y a nuestro personal. Y por último, dos cosas. Lo primero es desarrollar estrategias que integren la nutrición y la prevención y mitigación de violencia de género que estén más personalizadas al contexto de Somalia. Y en segundo lugar, desarrollar una guías operacionales y herramientas estándar que puedan adaptarse al contexto de Somalia. Para mí estos son los aspectos clave de nuestra parte. Creo que es todo lo que puedo compartir desde la perspectiva de Somalia. Así que, bueno, allí están en la presentación en detalle. Esto es lo que quería compartir con ustedes. Vic. Gracias, Pradyumna. Gracias, Christine. Gracias, Megan. Antes que vayamos a la sesión de preguntas y respuestas, quería destacar a los colegas que precisamente el pilar de todo el trabajo que hemos presentado hoy y lo que hemos hecho en el pasado, se trata de precisamente encarar este riesgo de violencia de género dentro de nuestros programas de nutrición, reforzando la colaboración, desarrollando la capacidad entre sectores, entre servicios, para un mejor acceso y para que sean mejor utilizados. Creemos que este tipo de enfoque beneficia tanto a las mujeres como a las niñas que necesitan nuestro apoyo cuando se trata de la nutrición, para que puedan recibir los servicios de forma oportuna y de forma efectiva. Y precisamente en estos contextos donde justamente hay recursos limitados, donde hay mayor fragilidad y donde hay conflicto y donde pueden ocurrir disrupciones en estos entornos, creo que
debemos procurar una integración más cercana, en particular en estos entornos de desafíos humanitarios, para tener mejores resultados para las mujeres y niñas en el área nutricional, entre otros sectores. Y quiero abrir el espacio ahora para todas y todos ustedes. Es el momento de reflexionar en conjunto. Formulen todas las preguntas que quieran y compartan sus comentarios y compartan su retroalimentación y su experiencia de sus contextos. Por favor, pidan la palabra para que se desmuteen o pueden usar el chat para poder formular su pregunta o compartir su reflexión. Por favor, levanten la mano virtualmente o en el chat. Escriban en el chat o pueden levantar la mano. Tenemos una de Vana que ha sido respondida en la casilla de preguntas y respuestas. Recuerden que hay una casilla de preguntas y respuestas para poder formular sus preguntas. Tenemos otra pregunta. ¿Quieres comentar? Christine, Megan. Sí, estaba aquí leyendo a ver las preguntas. Hay una pregunta de tesfacción. Entonces la pregunta dice, ¿cómo podemos cambiar de un enfoque centrado de los niños a un modelo que prioriza a la madre? Un modelo que prioriza la seguridad de la mujer, la agencia y el bienestar como pilares para los resultados de nutrición familiares sostenibles. Si hay alguien en la llamada de una oficina país que tenga una perspectiva, una experiencia en este sentido, creo que esta es una pregunta muy apropiada. Es una pregunta que hemos esperado por largo tiempo. Y definitivamente he visto progreso en este espacio, pero para mí este es uno de los elementos clave. Así que estoy muy interesado si hay alguien de oficina país